Bienvenidos a esta cuarta cápsula sobre entrenamiento sistémico, donde tratamos de explicar que el todo es más que la suma de las partes y estamos iniciando desde aspectos teóricos, por supuesto, ¿no? Para que cada uno piense desde su realidad. Cuando nosotros hablamos de la posibilidad de predecir ciertas cosas, decimos que la posibilidad de predecir es limitada y es limitada debido a las interacciones relevantes que ocurren y que generan sus efectos. Cuando ustedes ven estos alfileres que observan aquí en la imagen, piénselo como si fuesen postecitos clavados en una hoja que yo tengo enfrente, y estos, o en un termopol, un cartón, lo que quieran, y estos postecitos van a hacer que las pelotitas que lancemos de arriba choquen contra esos postes y hagan que la pelotita caiga de un lado o del otro. Lo que estoy hablando es de la máquina de Galton, ¿sí? Vamos a ver una máquina de Galton y vamos a profundizar un poquito más sobre esta idea para que me puedan entender bien. Esta es la máquina de Galton, ¿sí? La máquina de Galton muestra que si uno tira pelotitas desde un embudo que caen en el medio, el hecho de que los postes estén dispuestos, digamos, uno y después dos a los lados y así, va a provocar una probabilidad de que las pelotitas caigan con más probabilidad en el medio que a los lados, siempre y cuando el poste sea neutro, como ven el poste celestito que está ahí a la derecha. Ahora piensen esta distribución normal como si fuesen variables físicas. Vamos a pensar la fuerza de golpeo. Es probable que la mayoría tenga una fuerza de golpeo promedio y que algunos tengan más fuerza, o sea, se desvíen a la derecha, y otros tengan menos fuerza, se desvíen a la izquierda. Pensemos que aquí abajito tenemos un eje cartesiano, supónganse que aquí hay 200 kilos, que aquí en el medio hay 100 kilos y aquí hay 10 kilos, ¿no? Poca gente pegará 10 kilos, la mayoría de la gente pegará cerca de 80, 90, 100 kilos, y poca gente pegará 200 kilos. ¿Sí? Esto sería lo positivo, lo favorable. Si el poste tiene esta forma, la probabilidad de que se forme esta curva es así, ¿no? Es más probable que caigan en el centro a que caigan a los lados por una cuestión estadística. Pero piensen en estos postes que están aquí como dos variables. Como una variable que se llame decisión, un poste de este es una decisión, pónganle, y otro poste que esté por aquí se llama situación. Por ejemplo, voy a entrenar boxeo, quiero que mejore mi rendimiento, la curva es la curva de rendimiento y yo quiero saber si voy a quedar mejor o peor o en el promedio. Bueno, si yo tomo una decisión de entrenar todos los días, esa decisión genera un poste positivo, un poste que hace que cuando caiga la pelotita por aquí, es más probable que vaya hacia la derecha las bolitas. Si yo dejo de entrenar, esa decisión se vuelve negativa, hace que el poste gire y que cuando caiga la pelotita tienda a ir hacia la izquierda, o sea, vaya empeorando. Las situaciones generan lo mismo. Si la situación es positiva, si digamos tengo un patrocinador y ese patrocinador me ayuda a conseguir suplementos, entonces se genera un poste positivo de una situación. Y también a la inversa. Si yo, por ejemplo, tengo una genética mala para el desarrollo de la fuerza, en esa variable el poste negativo va a estar marcando la adaptación a la fuerza. ¿Sí? La cuestión es que nosotros tenemos postes neutros que hacen que las variables que trabajemos mejoren, perdón, caigan en el promedio. Postes negativos que si yo tomo una decisión o hay una situación que me afecta, esto empeore. Y postes positivos que si yo tomo una buena decisión o tengo una buena situación, hagan que esto mejore. ¿Sí? Estos postes, claro, si por ejemplo son por medio de la decisión, pueden ir cambiando de neutro a muy positivo, a poco positivo, muy negativo, poco negativo, ¿sí? Lo mismo con las situaciones van cambiando, consigo trabajo, me quedo sin trabajo y demás. Por eso es que estos postes que ustedes ven aquí son las interacciones relevantes. Cuando cae la pelotita y golpea en este poste, es la pelotita de la preparación física golpeando con una situación de nutrición
o con una decisión de nutrición, o con una decisión de entrenamiento. Y entonces estos postes pueden ser favorables, que mejoren la situación o que la empeoren, dependiendo si yo tomé una buena decisión o no, o tengo una buena situación o no. Cada variable, cada pelotita es una unidad de tiempo, es una variable por unidad de tiempo. Por ejemplo, la fuerza. Yo puedo estar muy fuerte hoy, pero dentro de una semana o 2 semanas o 3 semanas quizás no esté tan fuerte. Si bien la pelotita de fuerza fue cayendo primeramente aquí, con el paso del tiempo, por decisiones o situaciones, quizás la pelotita se fue acumulando más de este lado y entonces mi promedio general empeoró o al revés, ¿sí? La idea de mostrar aquí la máquina de Galton es mostrar algo dinámico. Se llaman estéticas en filosofía, mostrar nuevas estéticas. Si yo muestro, por ejemplo, un poste así quieto, esto es una estética estática, ¿sí? Sin movimiento. Pero si yo muestro un video, es una estética dinámica. Y para hacer entender estas maneras de pensar usamos estéticas, ¿sí? Maneras de generar analogías. En este caso es una analogía dinámica que me permite entender que las cosas van cambiando en función del tiempo y en función de lo que nosotros hagamos en ese tiempo, tanto en la toma de decisiones como en las situaciones que se presenten, ¿sí? Entonces, vamos a pensar esta máquina de Galton como una variable que vendría a ser la pegada. Bien, y entonces la pegada me dice, mira, tu pegada está en el promedio. Ahora, si yo agarro otra máquina de Galton, que no es esta, que es otra, y hablo de la velocidad, quizás la máquina de Galton figure aquí mayor acumulación de bolitas y sea un poquito más rápido que el promedio de la gente. Y así, para cada variable, para cada indicador que yo pueda evaluar, hay una máquina de Galton que me dice, mira, usted es más rápido que aquel y que la mayoría, pero es menos fuerte y es resistente como el promedio y así, ¿no? Cada indicador podría tener una máquina de Galton que me lleve el promedio mío un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda o al medio, de acuerdo a los postes que constituyen su caída, y estos postes son positivos, negativos, de acuerdo a las decisiones o las situaciones que se enfrenten. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a pensar en el modelo ecualizador de cargas integradas. Cuando yo veo, por ejemplo, la fuerza de los miembros superiores, por ejemplo, en el press de pecho, y en el press de pecho me dice, mira, tu desvío estándar es de 1,5. O sea, aquí está. Si el promedio es 0, tú estás un desvío estándar y medio más arriba que la mayoría. O sea, es un dato bueno. Pero 1,7 ya es un dato muy bueno. Y 3 es un dato excelente en lo que es, por ejemplo, la coordinación en el aspecto visual, la velocidad de reacción. Tiene una muy buena velocidad de reacción. Ahora, en cuanto a la potencia de los miembros inferiores, está mal porque tiene sentadillas menos 0,8 desvío estándar, hip thrust menos 0,2 y saltos tienes menos 0,7. Entonces aquí tienes un valle como el que se veía al principio en el desierto, en esta geografía que nosotros veíamos, que nos permitía entender que habían cosas positivas, habían cosas negativas, habían cerros y habían valles, pero que estos cerros tenían como cierta comunicación, que el hecho de que yo, por ejemplo, tenga una buena potencia fosfagénica generaba buena potencia de miembros superiores. Eh, y el hecho, por ejemplo, que yo tenga una buena velocidad de reacción visual habla de un sistema nervioso óptimo que favorece el sistema fosfagénico. Entonces están conectados. Eh, y que todo esto puede ir cambiando. Esto puede bajar o puede ir subiendo y afectaría a este otro que está aquí al ladito y a este otro que está al ladito. Entonces, por ejemplo, si esto sube, es probable que también favorezca algunas otras variables. El asunto es que cuando yo voy evaluando cosas, por ejemplo, la capacidad oxidativa de los miembros de los brazos, la potencia oxidativa de los brazos, la capacidad glucolítica, su potencia, o por ejemplo las fuerzas, y así, yo puedo describir con un ecualizador dónde están los cerros de esa geografía desértica y dónde están los valles. Y la hice desértica, la geografía, esta manera de pensar, porque yo dije, bueno, acá hay viento y el viento modifica el paisaje.
El viento hace que la arena se mueva para un lado o para el otro. ¿El viento qué es? En esta analogía, el viento son las decisiones o las situaciones. El viento hace que las cosas mejoren o empeoren. El viento es la decisión y la situación a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, un poco es entender esto, que todo, algunas cosas pueden estar bien, algunas cosas pueden estar mal, pero todo puede ir cambiando. Y este cambio se vincula, se interrelaciona. Si esta montaña está al lado de esta montaña, hacer crecer una puede hacer crecer a la otra, ¿no? Mejorar mi fuerza máxima en press de pecho puede mejorar mi fuerza de golpeo. Entonces, cuando uno piensa de forma dinámica, en sistemas complejos, uno dice, bueno, ok, lo veo, ya lo tengo. Lo veo, lo entiendo, se lo voy a explicar a los demás, y en cuanto se lo voy a explicar a los demás y vuelvo a mirarlo para explicarlo, ya no está más. ¿Esto por qué es así? Esto es así porque hay que entender que uno toma una fotografía. Si ustedes ven aquí, esto es una fotografía. Esto es un estado de un momento específico de una población, de una persona en realidad. Entonces, esta persona me dicen, bueno, mira, en el momento que tú lo evaluaste estaba así. Ah, perfecto, ya lo entendí. Muy bien, lo entendí y entonces lo que voy a hacer es graficarlo, plasmarlo, lo tengo acá, ya puse todos los numeritos, hice el z-score de cada uno, lo grafiqué y cuando lo voy a explicar, lo explico. Cuando lo vuelvo a medir para mostrarle que yo tenía razón, esto ya no está así. Esto ya cambió. Por eso esta analogía de Woody Allen, donde dice, lo veo, lo entiendo, lo explico, lo grafico, pero cuando voy a volver a mirarlo para decir que yo tenía razón, ya no está más así, ya cambió, ¿sí? Y eso muestra que el sistema, además de complejo, es dinámico. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros cuando hacemos el ecualizador, este ecualizador refleja algunas bolitas, algunas variables físicas y técnicas y demás de mi deportista, y con este ecualizador puedo ver algunas variables de mi rival, sobre todo cuando hago un análisis de rival. Puedo ver qué es lo que tiene fuerte y qué es lo que no en sus peleas. Y con esto puedo determinar las zonas donde más o menos van a estar los niveles de fuerza, de velocidad y demás. Digo, bueno, por ejemplo, este sujeto tiene altos niveles de velocidad de reacción. Si me empeora un poquito, va a quedar un poquito abajo del 3, pero nunca va a ser negativo porque genéticamente es muy bueno. Entonces, con esto yo voy a poder decir más o menos por dónde se va a encontrar con una cierta desviación estándar, un intervalo de confianza que me dice, mira, esta persona es buena en velocidad de reacción, aunque está mal entrenada, igual va a ser buena. O no, o realmente es muy débil, no tiene fuerza y aunque lo entrenes mucho, no va a mejorar mucho esa fuerza, ¿sí? Por eso a veces, aunque nosotros entrenemos muy bien, hay rivales con los que vamos a perder. ¿Por qué? Porque el otro ya tiene parámetros muy altos y nosotros tenemos parámetros bajos y lo más que podamos mejorar esos parámetros no van a alcanzar a los parámetros del rival. También es importante, y por eso la imagen de Woody Allen, entender que el tiempo lo cambia todo. El tiempo lo cambia todo en cualquier variable que ustedes piensen, ¿no? Por ejemplo, esa bolita de fuerza que yo medí, o la bolita de agilidad que yo medí, que me dio promedios de bioestándar, si bien pueden caer en una zona, al ir cambiando los postes, al ir cambiando las decisiones que yo vaya tomando, o las situaciones que se vayan presentando, esa bolita puede mejorar o empeorar, puede desviarse un poco más a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Entonces, el producto final de todo el proceso de entrenamiento eh, va a determinar la ubicación de estas bolitas de todo el sistema en un determinado espacio que se va a observar en la pelea, pero que también al mismo tiempo durante la pelea va a ir cambiando, ¿sí? ¿Por qué va a ir cambiando? Y porque va a ir cambiando las decisiones que yo tome o las situaciones que se presenten, y estas pueden hacerme jugar a favor o en contra. Puede bajarme un punto el referee y desconcentrarme y afectar mi bolita psicológica de la atención y entonces perder por ese punto. O al revés, puede ser que el rival lo haya conectado fuerte, haya hecho una caída, un conteo y eleve mi bolita de seguridad y entonces esa situación mejore mi estado psicológico. ¿Sí? Estas cosas van a ir cambiando. No es como se presenta en el primer round como terminamos el 12º round. ¿Sí? Esto también va cambiando in situ. Claro,
vamos a procurar más cambios positivos en el campamento, buscando que los postes decisionales y situacionales sean positivos, pero también va a ir presentándose esto durante la pelea y todas aquellas situaciones o decisiones que haya tomado que no sean convenientes para mi atleta, las tenemos que minuto a minuto tratando de ir corrigiéndolas, con indicaciones técnicas que hagan que cometa menos decisiones erróneas a nivel técnico, con indicaciones tácticas para que las situaciones en las que él no es favorecido no se exponga a esas situaciones y que busque las situaciones tácticas que sí le conviene. Entonces esto lo vamos a ir también modulando durante competencia. Entonces nosotros tenemos que pensar esto como una campana de Gauss construida por estas máquinas de Galton, estas pelotitas que iban cayendo, pero de manera tridimensional, como decía Eduardo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para construir una campana de Gauss tridimensional? La hacemos con máquinas de Galton tridimensionales. Si yo coloco una máquina de Galton al lado de otra, al lado de otra, al lado de otra y formo una máquina de Galton 3D, porque supónganse que le pegué 10 máquinas de Galton, entonces tengo una campana de Gauss tridimensional. Tengo, como ustedes vieron en la primera diapositiva, un desierto que muestra montañas y valles en diferentes ejes y planos tridimensionales. Ahora, cada variable tiene su línea de caída, ¿sí? Yo en cada máquina de Galton tiro pelotitas que mejoran la velocidad, mejoran la potencia, mejoran la nutrición, la psicología, ¿sí? Pero hay que pensar que este conjunto de máquinas de Galton, ¿sí? Que están superpuestas unas al ladito de otras, están conectadas, ¿sí? Y hay algunos postes de un área que afectan a otra área. O sea, el hecho de que yo coma bien desde el área nutricional va a mejorar a la posibilidad de adaptación al rendimiento físico. Y el hecho de que yo tenga un buen rendimiento físico va a favorecer el desempeño técnico. Y el hecho de que yo mejore la técnica va a favorecer el aspecto físico porque va a haber más economía energética, a lo cual va a repercutir en los almacenes de glucógeno de la nutrición y entonces voy a soportar más con esa energía. Entonces, hay postes que están atravesando todas las máquinas de Galton y que afectan o favorecen a las otras áreas, ¿sí? Entonces, algunos postes interactúan de forma tridimensional, generando efectos mayores o inclusive algunos efectos menores. Piensen ustedes como una roca que tiene un eje en el medio muy grueso, pero en las puntas tiene menos incidencia, repercute menos ese impacto. ¿Sí? De tal forma que un poste del área nutricional puede afectar la caída de la ubicación de la variable metabólica y como afecta el metabolismo, también va a afectar la posibilidad de entrenamiento metabólico. ¿Sí? Entonces piensen una campana de Gauss tridimensional, pero no la piensen de forma uniforme. Piensen muchas campanas de Gauss por aquí y por allá que están interconexas, que hay valles más acentuados y hay cerros conectados, por ejemplo, la fuerza con la pegada, con la velocidad, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, la resistencia, la nutrición, la psicología, algunos aspectos que estén vinculados. Entonces, aquí vemos en esta geografía, en este paisaje, vemos muchas campanas de Gauss, ¿sí? Tridimensionales. Por eso es que decidí usar esta estética del desierto, porque me daba las campanas de Gauss tridimensionales vinculadas y al mismo tiempo me permitía tomar el parámetro de tiempo como el hecho de que cambie esta geografía y el parámetro de las decisiones o las situaciones a través de lo que era el viento. El viento podía correr la arena para un lado y para el otro, permitiendo a mí modificar esta geografía y haciendo montañas más altas y valles menos profundos, en el caso de mejora, o al revés, en el caso de empeorar, montañas más bajas y valles más profundos, ¿sí? En las variables. El tiempo lo cambia todo, eso sí es cierto. Tenemos diferentes facultades interconexas, como vemos aquí, ¿sí? La fuerza, la velocidad, la pegada, desarrolladas en menor o mayor medida. Yo tengo aquí, por ejemplo, Mike Tyson, pegaba durísimo, pero tenía baja resistencia, ¿sí? O poca atención. Las decisiones y las situaciones que se den en el tiempo van a cambiar esta geografía. Si yo entreno bien, me nutro bien, descanso bien, las montañas van a ser más altas y los valles van a ser menos profundos.
Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué escenario pretendo competir? ¿Y cómo imponer esta estrategia? Si yo quiero pelear aquí arriba, en lo que a mí más me favorece, y no quiero que me lleven allá abajo, en lo que menos me favorece, entonces, ¿cómo hacerlo pelear aquí? Si yo soy un peleador ofensivo, ¿cómo trabajar el combate de forma ofensiva y no tener que andar contragolpeando? Para eso existe la estrategia. La estrategia es la ubicación espacial donde nos posicionaremos para incrementar la posibilidad del triunfo. Y aquí la pregunta, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? En función de encontrar mis fortalezas, surge el plan de combate. Y ese plan de combate es la estrategia que se basa en mis fortalezas, que se basa en donde yo tengo más posibilidades de ganar. Bien, hemos llegado a una parte que fue el inicio del estudio de los sistemas, que es el reduccionismo, sobre el cual vamos a evolucionar, pero vamos a dejar esta cápsula hasta aquí para hacer preguntas y respuestas. Entonces vamos a detener este videito.